es una bendición realmente estar aquí nuevamente y poder continuar nuestro estudio acerca de la crianza de los hijos, ¿cierto? Habíamos visto la vez pasada que estuve aquí, en el privilegio de estar aquí en Bolivia, en Santa Cruz, pues poder enseñar acerca del rol del esposo y de la esposa, y ahora pues vamos a hablar acerca de la crianza de los hijos. Y es una bendición pues el saber cómo crecerlos, y esa básicamente va a ser nuestro estudio de hoy, cómo crecer los hijos, ¿verdad? Y básicamente vamos a tener dos partes, si Dios nos permite, para poder enseñar esta sección. Pues sabemos que Dios ha instituido 5 instituciones. Hay 5 instituciones divinas, ¿verdad? La primera es la institución de la conciencia. En Génesis 3:22 es la primera institución que el Señor puso, la conciencia humana. Luego instituyó el matrimonio y la familia. Y lo vimos en Génesis capítulo 1 del 26 al 28 y también del capítulo 2 del 18 al 25. Y fue instituida antes de la caída, el matrimonio, ¿verdad? Y la familia. Luego instituyó otra institución divina que es el trabajo. El trabajo es una bendición de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Y Dios la instituyó en Génesis 2:15 y el capítulo 3:19. Vemos pues ya cuando el hombre cae en pecado y es un poco más difícil el trabajo, ¿verdad? Pero en un principio no era así. Y luego tenemos la cuarta institución, es el gobierno humano. El Señor instituyó el gobierno humano con Génesis 9:6, cuando Noé instituyó la pena de muerte. Se mandará la sangre a aquel que mate a otra persona. Y eso fue en Génesis 9:6. Y la última institución que el Señor puso en pie se llama el nacionalismo. Y empezó en Génesis capítulo 11, del 1 al 9, cuando dispersó a la humanidad en la Torre de Babel, para que se formaran naciones con sus lenguas, con sus lenguajes y con sus fronteras, ¿sí? Entonces esas son las 5 instituciones divinas. Y estamos enfocados en la institución por excelencia para reflejar la gloria de Dios sobre la tierra, que es la familia. La familia. Y todo empezó con la institución matrimonial. Entonces vamos a ver hoy la crianza de los hijos y cómo crecerlos. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude. Padre Celestial, gracias por este día. Quiero que tú me ayudes con la asistencia de tu Espíritu Santo a que nosotros podamos entender cómo crecer a nuestros hijos, Señor, en una sociedad en donde realmente los valores humanos han sido distorsionados totalmente. El matrimonio ha sido redefinido. Muchas personas divorciadas, otras personas teniendo hijos afuera del matrimonio, otras personas viviendo en adulterio, y en fin, te pido, Padre, que tú nos ayudes a, como creyentes, poder vivir la vida cristiana que tú nos has dado y la podamos vivir en el poder del Espíritu, y podamos nosotros criar a nuestros hijos conforme a la palabra de Dios, no conforme a lo que el mundo dice, ni tampoco lo que nuestra carne diga, ni tampoco lo que Satanás dice, sino conforme a lo que está escrito. Hoy queremos aprender de tu palabra, Señor. Bendíceme con el poder del Espíritu Santo para yo poder hablar palabra tuya y nada mía. En Cristo Jesús. Amén. Vamos al Salmo 127 del 1 al 2. Dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. El versículo clave de hoy es el del 3 al 5, que dice: he aquí, herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas o flechas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice allí, Malaquías 2:15 nos da la importancia del matrimonio. El propósito del matrimonio entonces es, dice la palabra de Dios en el versículo
de Malaquías 2:15. ¿No hizo él uno, hablando del Señor, cuando creó al hombre y la mujer, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Aquí vemos la exhortación de Malaquías 2:15 para que los hombres fueran fieles a sus esposas en el matrimonio, porque Dios creó la unión matrimonial para que fuesen una sola carne. ¿Y cuál fue el propósito allí? Porque buscaba una descendencia, ¿para quién? Para Dios. Para Dios. Bien importante que nosotros nos enfoquemos allí, hermanos, porque si, como vimos también en el Salmo, ¿cierto? En el Salmo que acabamos de leer, vemos claramente que el Señor, los hijos son como saetas en las manos del valiente. Herencia de Jehová son los hijos. Y dice aquí que él buscaba una herencia, buscaba una descendencia para Dios. Los hijos es para enfocarlos hacia quién, hacia Dios. Y para eso vamos a hablar algo de la introducción de este tema. Una cosa es tener los hijos, otra cosa es ¿qué? Criarlos. Y eso es lo que vamos a aprender hoy a través del estudio bíblico que vamos a tener acerca de cómo criar los hijos. Según la Real Academia Española, la palabra criar significa instruir, educar y dirigir. Yo creo que ninguno de nosotros como padres queremos fracasar en criar nuestros hijos, pero toma tiempo y dedicación, y sobre todo que nosotros como padres estemos alimentados de la palabra de Dios para que podamos educar a nuestros hijos como corresponde. Necesitamos conocer la mente de Dios por medio de la palabra de Dios, lo que está escrito. Y quiero que vayamos un momentico a Deuteronomio 29, por favor, la importancia de la palabra de Dios en la vida de los padres para criar los hijos. Deuteronomio 29. Dios nos ha dado la suficiente revelación en su palabra para que nosotros podamos crecer los hijos. Dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas, las escritas, son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, cuando la ley mosaica fue dada, toda la revelación fue escrita aquí, suficiente para la nación de Israel poder ¿qué? Crecer sus hijos. Ahora, ¿cuánto más nosotros, la edad de la iglesia, que hemos llegado a el cumplimiento de la venida de Cristo y también la edificación por medio de quién? De los apóstoles, las epístolas. Podemos aprender a cómo criar nuestros hijos. Entonces, el criar involucra tres cosas: el instruir, el educar y el dirigir. Si el instruir tiene que ver con las cosas de la palabra de Dios, el educar tiene que ver con lo que usted le enseñe buenas maneras a sus hijos, y el dirigir tiene que ver con el ejemplo. Y vamos a ver todo eso uno por uno. Para eso, entonces, tenemos que responder la pregunta: ¿cómo crecer los hijos? Y vamos a estar ocupando los siguientes temas. Como número uno, vamos a ver hoy los obstáculos que debemos de evadir. ¿Qué obstáculos como padres debemos de evadir a nuestros hijos? Segundo, vamos a ver la preparación para dejarlos ir. Ellos son como flechas en las manos del valiente y tenemos que apuntarlos hacia el blanco correcto para dejarlos ir, para que ellos mismos puedan depender de Dios. Y si Dios nos permite, en la tarde estaremos estudiando cómo restaurarlos cuando tenemos algunos hijos nuestros que no están caminando según el Señor y son difíciles de crecer, cómo restaurarlos. Y por último, cómo proceder con un hijo pródigo, ¿sí? Entonces vamos tema por tema, si Dios quiere, si Dios nos permite, vamos a cubrir los dos primeros hoy. Los obstáculos que debemos de evadir. Primero, las palabras de rechazo. Las palabras de rechazo. Lo que menos quiere Dios con nuestros hijos es escuchar de nosotros palabras de rechazo. Lo vemos en el jardín del Edén, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios. Dios nunca les manifestó palabra de rechazo, a pesar de que les había dado la orden de no comer del árbol de fruto prohibido, y lo hicieron. Fue el Señor quien tomó la iniciativa de ¿qué?
de hablar con el hombre. Nosotros como padres tomamos nuestro ejemplo de nuestro Padre Celestial de una manera vertical para poder nosotros entonces manifestar la vida de Cristo de una manera horizontal. ¿Con quién? Con nuestros hijos. Debemos de evitar como obstáculo número 1 las palabras de rechazo. Mire lo que dice Proverbios 12:18. Dice, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Nosotros debemos realmente escoger nuestras palabras. Podemos ofender a nuestros hijos, podemos dañarle el carácter con nuestras palabras. Son como golpes de espada el varón que trata a sus hijos y los humilla con sus palabras. Dice para ellos, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando el Señor se aproximó a Adán y Eva, Él vino a exhortarles, pero vino con amor. Lo mismo nosotros como padres debemos de hacer. Nuestra palabra debe ser medicina. ¿Qué hacen las medicinas en nosotros, hermanos? Mejorarnos, ¿verdad? Esa es la intención de las medicinas. Por lo tanto, hermanos, analicémonos qué clase de palabras estamos utilizando con nuestros hijos. ¿Estamos golpeando con palabras? Proverbios 19:13 nos dice, dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. No solamente el varón golpea con sus palabras, sino también la mujer que es contenciosa trae ¿qué? Tribulación en el hogar. Lo que nosotros no manifestamos en amor de parte del hombre incondicional hacia la mujer, como lo vimos la vez pasada, y la mujer respetando a su marido, si tus hijos no ven ese ciclo, entonces tus hijos van a ver contiendas en lugar de ¿qué? De paz en la casa. La mujer contenciosa es la mujer que no se sujeta a su marido y siempre mantiene contendiendo con él en frente de los hijos. Entonces vemos que debemos de evitar el primer obstáculo, las palabras de rechazo. ¿Por qué? Porque muchos padres confrontan evitando el contacto visual a sus hijos. ¿Sí? Dice, tú siempre haces eso, y no le pone los ojos a él, ¿verdad? Son lamentándose, dando palabras de rechazo. ¿Hasta cuándo? Tú no vas a salir con nada. Tú te va a ir muy mal en la vida. Tú no puedes, no vas a poder salir adelante. Esas palabras de rechazo, confrontando el contacto visual, ¿cierto? Confrontan evitando el contacto visual. Cuando hables con tus hijos, hermanos, dediquémosles tiempo. Y comenzamos a verle y miremosle los ojos y hablemos con ellos con cariño, con amor, pero con la verdad. Entonces, primero vemos que las palabras de rechazo, algunos padres confrontan evitando el contacto visual. Debemos de enfocarnos en ellos. Algunos padres entonces evitan ¿qué? Mirarlos directamente a sus ojos. Debemos de mirarlos a ellos. Segundo, evitan el contacto físico. Son poco cariñosos. ¿Sabe, padres, que de la manera como nosotros somos cariñosos con nuestras esposas, de esa manera lo vamos a hacer con nuestros hijos? Nuestros hijos quieren ver si nosotros somos cariñosos, demos contacto físico, si los motivamos, le damos una palmada en la espalda. ¡Qué bien, hijo! Estás haciendo esto, ¿verdad? Tú puedes. O cuando estás desanimado, dale una voz de aliento. Pero muchos padres evitan el contacto físico. Son poco afectuosos. El hijo llega y dice, mira papi lo que hice, y el papá ni le está poniendo cuidado. En un tiempo en donde vivimos ocupados con la computadora, con los teléfonos y con todo esto, hermanos, tenemos que tener cuidado que nuestros hijos necesitan tiempo con nosotros, con los padres. Debemos tener contacto físico con ellos. Tercero, algunos padres no los disciplinan. No los disciplinan. Y no los disciplinan quiere decir que son, ¿qué entonces? Negligentes. Negligentes. Imagínense si el Señor no hubiera disciplinado a Adán y Eva, si no lo hubiera exhortado a ellos. ¿Qué sería de sus vidas? ¿Qué sería de su matrimonio? ¿Qué sería de su descendencia? Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la construyen, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en Hebreos 12, de 7 al 8, aquí está el autor de Hebreos, que no sabemos quién fue, está exhortando a la iglesia hebrea, porque se están apartando
del Dios vivo, de una relación personal con el sacerdocio de Cristo, y por temor a la persecución y a los problemas, como eran judíos, les quedaba más fácil volver nuevamente ¿a qué? Al oficio del templo y quedarse callado. Al fin y al cabo eran judíos, ¿verdad? Y no seguir testificando del Señor. Pero la palabra de Dios dice que el Señor al que ama disciplina, porque mira lo que dice Hebreos 12, de 7 al 8, dice, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Entonces el autor de Hebreos utiliza la disciplina humana para mostrar cómo Dios también nos disciplina espiritualmente. Dice, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Cuando usted es negligente en la disciplina con su hijo o con su hija, lo está tratando como si no fueran sus hijos, sino como si fueran bastardos, como si no fueran sus hijos. Porque Dios al que ama, disciplina, dice la palabra de Dios. Dios al que ama, disciplina. Si usted no está disciplinando a sus hijos, hermanos, ustedes no lo están amando. Porque si Dios nos disciplina a nosotros como creyentes, ¿cuánto más nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos corporalmente, verdad? Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. El propósito de la disciplina no es acabar con el muchacho o la muchacha, es para restaurar su alma, es para corregirle. Y por eso la palabra de Dios dice aquí, el que detiene el castigo a su hijo aborrece. Si usted no está dándole la corrección que su hijo o su hija merece, lo estás aborreciendo o aborreciendo a ella. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. ¿Desde cuándo empezó usted, pastor, con sus hijos? Desde pequeñitos. Antes aún de que pudieran hablar. Uno ve la rebeldía, ¿verdad? Nace. Está ligada en el corazón de ¿qué? Del niño, la rebeldía. ¿Por qué? En pecado me consiguió mi madre, dice el salmista. Y me acuerdo cuando estaba Caleb pequeñito, y Gracia, y Noé, y cuando estaban chiquiticos, menos de un año, ¿verdad? Y había un momento en que eran bien rebeldes, ¿verdad? Y yo cogí las palmaditas, pi, pi, pi. ¡Ay! Desde allí empezamos, desde temprano, hermanos. ¿Desde cuándo empezamos la instrucción con la palabra de Dios? Desde el vientre materno comenzamos a leer la Biblia y comenzamos a orar por ellos. Nunca es tarde, hermanos. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Hoy en día, hermanos, ahí en los Estados Unidos, se está volviendo un problema los padres que disciplinan a sus hijos con la vara. Quiere decir dándoles sus correazos o dándoles sus nalgadas. Ahora a todo le llaman abuso, ¿verdad? Pero hermanos, debemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero tenemos una generación tan rebelde. Generación que no respeta a sus padres. No respeta a las autoridades. Una generación llena de ¿qué? De criminales es lo que estamos levantando hoy en día. Cuando yo iba al ministerio de la cárcel, veía la cantidad de muchachos que yo le preguntaba a ellos, cuéntenme cuántos de ustedes tuvieron un padre que los disciplinaba. Y la mayoría de ellos que estaban en la cárcel nunca tuvieron un padre que estuviese en casa. Y algunos de ellos, si tenían el padre mantenía borracho, mantenía su trabajo, descuidando a su familia y no le corregían con la vara. Hermano, es el padre también el que da entonces la autoridad en la casa porque Dios lo puso como cabeza en el hogar. Hay una responsabilidad, debe amar a su esposa de una manera incondicional para que la esposa lo respete de una manera incondicional a él. Entonces, como ella respeta, el marido ama. Y el marido ama para que la mujer lo respete. Y así sucesivamente el ciclo. Cuando nuestros hijos ven eso en casa, hermanos, la corrección con ellos no va a ser difícil. Porque le estamos dando no solamente una instrucción bíblica, sino un ejemplo visible. Dice Proverbios 16:6, nos dice cómo debemos de corregir a nuestros hijos. Dice, con misericordia es la actitud y verdad. Quiere decir, con la palabra de Dios se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. ¿Los hombres se apartarán de qué? Del mal. Entonces, con misericordia y verdad. Si estás lleno de ira, esposo o esposa,
Cálmate, pídele al Señor que te dé misericordia por tu hijo. Pídele que te dé en ese momento postura, que te dé paz, porque si lo vas a hacer en la ira tuya, dice la palabra de Dios que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Nunca corrijas a tus hijos con ira. Nunca. Tú no tienes por qué gritarle, no tienes por qué estar encima con las palabras. Ya vimos el punto número 1, que hay palabras que golpean, ¿verdad? No tienes por qué levantar la voz. ¿Sabe que cuando le levantamos la voz a nuestros hijos, qué le estamos comunicando a ellos? Que estamos frustrados. Y le estamos manifestando a ellos de que ellos están logrando su acometido, que nos está sacando de quicio, que muy pronto ellos van a ¿qué? A dominar. Cuando Dios vino a Adán y Eva, no vino gritándole, le dijo: Adán, ¿dónde estás tú? ¿Acaso habrás comido del árbol que dije que no comieras? El Señor no estaba desesperado, no estaba airado, estaba dolido. De igual manera debemos de venir a nuestros hijos. Con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartarán del mal. Segundo, vimos el primer obstáculo que debemos de evitar son las palabras de rechazo. Ahora veamos el segundo, el colocarle obstáculos espirituales. Por lo menos, hermano, si nuestra prioridad es el trabajo, ¿cierto? El tiempo, las amistades, incluso el servir en la iglesia por encima del hogar, estamos mal. Estamos mal. Porque antes de la institución de la iglesia, tenemos la institución del matrimonio y la familia. Tanto que le dice a la palabra de Dios que uno de los requisitos del pastor es que maneje bien su casa, que tenga a sus hijos bajo sujeción. No dice bajo perfección, sino bajo sujeción. Y siempre y cuando los hijos estén bajo sujeción, las cosas van bien. Quizá usted me dice: pero pastor, yo tengo un hijo que ya es más rebelde y ya no ha nada que ver, y yo le enseñé la palabra de Dios, hice las cosas correctas y todo. Déjeme decirle, tenemos el ejemplo del padre perfecto, y que sus hijos no obedecieron. Hay veces ocurre. ¿Sabe quién fue ese? Dios con Adán y Eva. Padre perfecto, hermano, y así todos desobedecieron, ¿verdad? Entonces no hay garantía de que aunque yo crezca a mis hijos en la palabra de Dios con buen ejemplo y todo, que ellos no hagan cosas desastrosas después en su edad de adulto, ¿verdad? Como adultos. No hay garantía, pero sí es garantía que van a tener un punto de referencia de dónde estaba la misericordia y la verdad, que estaba en casa. Como el hijo pródigo. ¿Qué fue lo que le hizo a él volver a casa? Que tenía un punto de referencia de quién era el padre. Que era un padre de gracia, que era un padre misericordioso, que era un padre de verdad, que no comprometió. Y eso fue lo que lo hizo volver a casa. Amén. Pero qué lástima que un hijo esté por allá bien errante y que no tenga un punto de referencia en casa. Al contrario, sería el último lugar en donde quisieran volver. Y he conocido hijos así. ¿Por qué? Porque sus padres no le dieron prioridad espiritual a las cosas de Dios. Entonces, el colocarse obstáculos espirituales, hermanos, no hemos de ser eso, hermano, ¿verdad? Si usted es un hermano o líder que tiene problemas en la casa y todo, y usted ve que le está influenciando mucho tiempo en su servicio en la iglesia, pídale al pastor, hable con él. Y él le dará tiempo como para que primero restaure bien en su hogar y luego ya puede volver nuevamente al servicio, hermano. Sí. Hay padres que sirven a otro Dios y descuidan la familia. Ese es otro gran problema. Las amistades, los afanes de la vida, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Sirven a otro Dios. El trabajo, el dinero, un poquito más. ¿Cuánto es suficiente? Le dijeron al ambicioso y dijo: un poquito más. Nunca está conforme, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Proverbios 22:6: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esa palabra instruye no solamente instruirle con la palabra, sino también con tu ejemplo. En tu levantar, en tu despertar, en tu acostar, todo el tiempo. ¿Y no se apartará de qué? Cuando fuere viejo no se apartará de él.
Mire lo que le pasó al hijo pródigo, ¿verdad? Se ve que el papá lo instruyó, que cuando estaba en su punto de bajeza, hermano, cayó en sí y comenzó a pensar: cuántos jornaleros en mi casa y yo aquí padeciendo hambre, y que mi padre, ¿no? Esto haré, iré a mi casa y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Este reconoció que el problema no era del papá, era de él primero, con Dios. He pecado contra el cielo y contra ti. Todo pecado se origina primero con el cielo, ¿verdad? Y luego con nuestros semejantes. Iré a mi padre, le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Y así fue que se reconcilió con el padre, ¿verdad? Hay padres que entienden mal el carácter de Dios. El legalismo es otro obstáculo espiritual. El legalismo. Hay padres que entienden mal el carácter de Dios. El legalismo. El legalismo es como volver nuevamente a los rudimentos del Antiguo Testamento. Es como volver ¿a qué? Al monte Sinaí. El monte Sinaí mostraba que la ley lo que hacía era separar el hombre de Dios, porque no había quien la cumpliese, ¿verdad? Tanto que ninguno se podía acercar al monte porque humeaba, hermano, y podía morir irremisiblemente. Hasta las bestias morían. Hay muchos padres que son como el monte Sinaí. Cuando los hijos lo ven, tienen un temor a ellos, porque dicen: aquí mi papá me va a destruir, yo voy a desaparecer con el castigo que me van a dar, ¿verdad? Hermano, hay padres que entienden mal el carácter de Dios. A ellos hay que disciplinarlos, pero ya vimos cómo: con misericordia y verdad, no con ira. Pero hay unos padres que son pura ira nomás, hermano, y eso le dan y se desquita con el muchacho. Tuvieron un mal día en el trabajo y llega y se acaban de darle, le dan mucho más de la cuenta. A los muchachos hay que darles, y a las muchachas hay que darles disciplina, dice la palabra de Dios. Y hay que darle hasta que quebranten, pero no te pases, porque ya es abuso. Ya es abuso, hermanos. Sí. Uno se da cuenta cuando le quedó faltando, que también está mal, pero uno se da cuenta también cuando se le pasó la mano. Sí. Sé honesto. Pídele perdón si se te pasó la mano. Sí. Y si ahí siempre se nos pasa la mano cuando estamos controlados por la ira y no por el Espíritu Santo. La ira es una obra de la carne, no un fruto del Espíritu. Pero la misericordia sí es un fruto del Espíritu. Entonces mire bien lo importante. Hay padres que entienden mal el carácter de Dios, el legalismo. El legalismo puede destruir, no solamente destruye nuestra relación vertical con Dios, nuestra comunión con Él, sino que también se manifiesta en nuestra comunión unos con otros. Dice Gálatas 5:4: de Cristo desligaste los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Tenemos que entender muy bien que para poder nosotros aproximarnos a Dios necesitábamos de la cruz. La ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad, el cumplimiento de ella vinieron por nuestro Señor Jesucristo. Gracia es que Dios nos da lo que no nos merecemos. El Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos y ascendió al cielo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Debemos de restaurar a nuestros hijos y debemos de hacerlo con misericordia y verdad y con gracia. Hermano, te estás desligando de Cristo. ¿Sabe cómo se da cuenta uno que está desligando de Cristo? Cuando está caminando según la carne, lleno de ira, mal geniado, lleno de amargura, como Esaú, ¿verdad? ¿Se acuerda de Esaú y Jacob? Se llenó de amargura, y en hebreo nos dice que cuidado que con una raíz de amargura crezca en nosotros y contamine a todos los hermanos, y por ende, si contamina a todos los hermanos, porque ya hace rato ha contaminado en casa, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado con eso, la gracia de Dios. Tito 2, del 11 al 13, nos muestra cómo la gracia de Dios a nosotros nos restaura, cómo la gracia de Dios nos enseña, nos disciplina verticalmente en nuestra comunión con Él, para que podamos tener gracia de Dios para horizontalmente corregir a nuestros hijos. Dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Tito 2, del 11 al 13. A todos los hombres. Eso es justificación. Enseñándonos, viene del mismo griego, disciplinándonos, que renunciando a la impiedad de los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Mira la palabra justa.
¿Cuántas veces no estamos caminando por la gracia de Dios y somos injustos con nuestras esposas, con nuestros hijos o con nuestros esposos? Dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces la segunda parte, cuando dice enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, está hablando de la santificación del creyente, aquí y ahora. Es la gracia de Dios la que nos restaura, es la gracia de Dios la que nos da el combustible y el ánimo y la esperanza para corregir a nuestros hijos. Ya vimos que el primer obstáculo, número 1, son las palabras de rechazo, que son como golpe para nuestros hijos. Segundo, el colocarles obstáculos espirituales. Ahora veamos el tercero, la lucha por el poder en casa. La lucha por el poder, hermano. ¿Sí? Los roles de los padres están cambiados. Yo he visto en Estados Unidos que hay padres que básicamente un trabajo en medio tiempo, pierde el trabajo aquí, pierde el trabajo allá, y la que está sustentando en casa es la mujer. Y no solamente está sustentando afuera, ganándose el pan con el sudor de su frente, que le correspondía a Adán, ¿verdad? Sino ella, ¿verdad? Y fuera de eso llega a cocinar, llega con los hijos y el otro ahí viendo televisión. No, hermanos. Los roles de los padres están cambiados. Nuestros hijos llevan el ejemplo del padre y nuestras hijas de la madre. Si nuestros hijos ven que el papá es un perezoso, que el papá no está proveyendo para los suyos, adivine qué va a hacer él. Lo mismo. Porque eso es lo que está aprendiendo en casa. Y lo mismo la mamá, si la mamá entonces siente que tiene que ir a proveer, hacer esto, hacer lo otro, adivine qué va a hacer ella. Ella también va a ver a su papá como el futuro esposo. Se va a conseguir a alguien también que es flojo. Y eso le va a afectar en el crecimiento de sus hijos. Porque vimos que la mujer fue diseñada por Dios para criar los hijos, para amar a sus esposos. Los roles de los padres están cambiados hoy en día, hermano. Tenemos que volver a los roles divinos, ¿verdad? No quiere decir que la mujer jamás pueda trabajar. Si tiene un trabajito al lado que sea de tiempo parcial, que no le vaya a ser de carga para criar los hijos, no hay ningún problema. Pero cuando se requiere que ella tiene que trabajar tiempo completo, y yo he visto hogares en Estados Unidos que el esposo tiempo completo y ella tiempo completo, pero uno se da cuenta que ellos están buscando más de lo necesario en sus vidas. Quieren darse una vida de ricos, ¿verdad? Y sus hijos lo están perdiendo por causa de eso. Mira lo que dice Efesios 5, del 23 al 25. Y veamos nuevamente los roles rápidamente que estuvimos viendo. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeto a Cristo, así también las casadas lo estén en sus maridos en todo. Hay mujeres que son mandonas, parece que fueran la cabeza. Y eso está mal, no le queda bien ni a la hermana siendo creyente, ni al esposo. Ese no es el lugar que le corresponde. Dice, maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El marido tiene que dar cuentas por su esposa, así su esposa esté caminando mal. Porque así fue que el Señor fue primero a ¿quién? A Adán, a pesar que fue la mujer la que mordió primero, ¿verdad? La que creyó la mentira primero. Porque el hombre es responsable, así como Cristo es responsable de su iglesia, de santificarla y apartarla para Él. De igual manera nosotros, maridos, estamos para santificar a nuestras esposas y a nuestro hogar para Dios. Debemos de manifestar la gracia de Cristo en nuestra casa. Debemos de dirigir con gracia, pero también con verdad, dando ejemplo. El marido debe de suplir para su casa, hermanos. Otro error aquí, la lucha por el poder. Primero, los roles de los padres están cambiados. Segundo, uno de los padres no acepta sus errores. Este es otro problema, ¿verdad? Un ejemplo de orgullo destruye el testimonio de los padres y por ende
el de los hijos. Muchas veces el problema más grave no está en nuestros errores, ¿sabe qué? Sino en el no reconocerlos, en el no aceptar. Nuestros hijos observan si de verdad nosotros perdonamos unos a otros como Él nos ha perdonado. Si ellos no ven el perdón en casa, ¿por qué ellos van a pedirte perdón cuando hagan algo malo si no lo ven en ti? Uno de los padres no acepta los errores, tenemos de aceptarlos, primero con Dios y luego con nuestros semejantes. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia ¿a quién? A los humildes. Una persona humilde reconoce la dependencia de Dios por la fe continuamente. Una persona humilde confiesa sus pecados, se da cuenta cuando no está practicando la verdad. ¿Sí? Vamos un momentico a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Versículo 4 en adelante. Dice así, Primera de Juan 1, versículo 4 en adelante. Dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea, ¿qué? Cumplido. Qué bueno que nuestros hijos vean gozo en el hogar. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Quiere decir, su carácter se manifiesta en su obra. Si decimos que tenemos comunión con Él en este momento, está condicional, sí, decimos que tenemos comunión con Él, y andamos en tinieblas, quiere decir, mi andar no corresponde con lo que yo profeso. Estoy caminando según la carne en lugar de según el Espíritu. Y andamos en tinieblas, dice ahí que mentimos y no practicamos la verdad. Dios quiere que los padres practiquen la verdad. Y la única manera de practicar la verdad es si tienes comunión con Él verticalmente. Para que naturalmente el Espíritu Santo, al ser tú lleno del Espíritu Santo, vas a manifestar entonces ¿qué? El gozo del Señor. Mentimos y no practicamos la verdad, dice Él. Pero mire lo contrario, versículo 7. Pero si andamos en luz, quiere decir, mi caminar diario en la práctica manifiesta la luz de Cristo, el carácter de Él. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Subraya allí, tenemos comunión ¿quién? Unos con otros, la familia, en este caso. Unos con otros. Tenemos comunión con nuestros hijos, mi esposa conmigo, está claro. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Porque mi profesar concuerda con mi caminar. Ahora, si a ti te está pasando el versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Debemos dejar el orgullo y más bien examinarnos a nosotros mismos. No estoy caminando en la verdad, ¿verdad? La luz de Cristo no se manifiesta. La solución está en el versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Primero debes de aceptar que tienes ¿qué? Pecado. En este momento el orgullo te está absorbiendo. Dice, y la verdad no está en nosotros, no está gobernando en la mentira. Y la solución está en el versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, ¿a quién? Al Señor. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya todos estamos limpios por su palabra en la justificación, pero el Señor le limpió los pies a cada uno. ¿Por qué? Porque siempre y cuando todavía caminamos en esta tierra vamos a pecar. Pero la misma sangre que nos cubrió en la justificación es la misma sangre que nos ha cubierto ¿en qué? En la santificación. Él da mayor gracia, por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Número 3, la lucha por el poder. Los padres compiten con otros a través de sus hijos. No, mira mi hijo es este va a ser doctor, este va a ser abogado y ella va a ser enfermera. Los tenemos en la mejor universidad, nuestros hijos, y hablan de los hijos, hasta se olvidan de Dios. La profesión es lo primero, antes que Dios y la palabra de Dios.
¿sí? Compiten con otros a través de sus hijos, compiten con otros hermanos en la iglesia. Dice, ve de tu hijo, ¿sí? No, mira el mío, mira, ¿no? Y mira la mía, mira, no hay como ellos, ¿no? ¿Sí? Hay quien es el que tiene los hijos más grandes, ¿no? El que tiene los hijos más educados, el que tiene los hijos mejor. No, hermanos. Nuestros hijos no son trofeos. Nuestros hijos son para dirigirlos hacia la palabra de Dios. Si Dios quiere que sean carpinteros, si sean lo que sea, hermano, lo importante es el carácter de ellos. Yo soy capellán en Estados Unidos y yo conozco empresarios, dueños de grandes empresas, pero matrimonios destruidos y cristianos por esta misma cosa. Pastor, es que yo le di todo a mi hijo, no sé qué le pasó. Y mire, su matrimonio es un desastre. Ya está divorciado. ¿Por qué será, hermanos? Nunca lo apuntó primero hacia las cosas de Dios. Primero su educación, primero su profesión, primero... Y ahí está, hermanos. Primero es el Señor. Amén. La educación no te da vida eterna. La educación no te da la seguridad de la vida eterna. No te da el cielo. Te dará un buen trabajo aquí en la tierra. Ni tampoco te va a enseñar cómo educar a tus hijos. La Biblia sí. No te enseña ni siquiera cómo amar a tu esposa o la esposa cómo respetar a su marido. Eso no lo enseña en la mejor universidad del mundo, vaya a Harvard, vaya a todo eso. El mundo no puede enseñarle a uno cómo ser un buen padre, cómo ser una buena madre, cómo ser un buen esposo, cómo ser una buena esposa o cómo ser un buen hijo. Pero la palabra de Dios sí. Conozco gente profesional de Harvard, de las mejores universidades, hermano, y sus matrimonios fracasados, divorciados, que no conocen a Dios. Otro obstáculo, el dejarlos a la deriva sin supervisión. Este sí que es crítico. Está la esposa ahí con él y testing, ¿no? Testeando. Papi, mami, ya voy. ¡Yeah! Y el niño llorando allá y no testeando, ¿no? Y si no testeando la telenovela y pase los canales, ¿no? Y el esposo la prensa, ahí testeando la computadora. No, ya voy. Déjame, ahorita estoy ocupado, ¿no? O el amigo lo llama, el negocio, el partido de fútbol. El dejarlos a la deriva sin supervisión. ¿Sí? Eso es bien grave, hermanos. Ya hemos visto entonces que las palabras de rechazo son número 1, colocarles obstáculos espirituales número 2, número 3, la lucha por el poder, número 4, el dejarlos a la deriva sin supervisión. Pasan más tiempo con la niñera, si la esposa está trabajando también tiempo completo, que con la familia. Y luego dice, ¿y dónde aprendió eso? Pues ¿dónde aprenderá eso, hermano? ¿Cierto? Le tienen más cariño a la niñera que a la mamá. Yo he conocido niños que son así, ¿verdad? En ese caso cuando van con una buena niñera, pero muy triste que ame más a la niñera que a la mamá. Eso dice mucho. ¿Sí? Los hijos están creciendo otras personas. O los crece el sistema secular de la educación. El padre no se sienta a enseñar la palabra de Dios ni nada, sino que él ya viene con ideas evolutivas, ya comienza a dudar de Dios y todo eso. Y como el padre y la madre no están viviendo en comunión con Dios, dice, eso es religión. Eso no es la verdad. Y comienzan a alejarse de las cosas de Dios. El dejarlos a la deriva sin supervisión. El tiempo familiar se acorta cada día, los hijos pasan más tiempo en la guardería que con sus padres. La adicción a nuestros trabajos, hermanos. ¿Sí? El papá ya no llega sino a la noche, ya los hijos están dormidos y el día siguiente ni en la mañana los ve porque ya se va bien temprano antes de que se levanten. ¿Sí? Es un proveedor, pero no cría a sus hijos. Dice Efesios 5, 17 al 18, 15 al 17, dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Así anda el mundo, hermano, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos cuál es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que levantemos a nuestros hijos como ¿qué? Como flechas en las manos del valiente. Herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima el fruto del vientre materno. ¿Lo ve usted así de esa manera? Hoy en día los hijos lo ven como una inconveniencia, en vez de ser el fruto de estima. Usted lo ve como el aborto aumenta y como los hijos, hermanos, los dejan a un lado, mujeres que abandonan a sus hijos y etcétera, ¿no?
Ambos padres son profesionales y ninguno quiere dejar su profesión, ya lo vimos, ¿verdad? Esa es otra también. No, pues yo estudié para ser médico, dice ella, y él dice, no, yo soy abogado. Ah, no, entonces yo perdí mi tiempo estudiando, entonces, ¿cómo que ya no puedo trabajar? Mire, hermano, mi esposa es veterinaria y ya tiene su profesión y todo. Y en Estados Unidos un veterinario gana mucho más que un pastor, ¿verdad? Cuando fuimos a comprar casa, apenas se dio cuenta la señora que nos mostraba de propiedad raíz, se dio cuenta que mi esposa era veterinaria. No, nos llevó unas casotas pues de ladrillo gigantescas. Y dije, no señora, yo no estoy buscando ese tipo de casa. Y me dice, pero ¿cómo es posible con los dos salarios de ustedes? Con el solo salario ella ya le alcanza, sobrado. Yo le dije, no, porque nuestra prioridad es otra, es crecer nuestros hijos. Mi esposa se va a dedicar a su hogar. Y yo necesito una casa que yo pueda sostener, no necesito ese lujo. Lléveme a aquella casa. Y conseguimos una casa bien barata, una casa que sí se acomodaba a mi salario como pastor. Y muchas personas dicen, pero ¿cómo es posible, pastor? Su esposa es doctora veterinaria, ¿usted por qué? Yo digo, hermanos, primero son los hijos que el dinero. ¿Sí? Dios es bueno, hermano. Amén. Ella solamente trabaja un día al mes como requisito, como para mantener la licencia, ¿verdad? Para que no la pierda. Pero el resto, hermano, el varón tiene que proveer en su casa. ¿Sí? Y ella está contenta en su casa, no nos falta nada, hermanos. ¿Sí? Ambos padres son profesionales y ninguno quiere dejar su profesión. Hermanos, debemos de aprender la humildad. 1 Timoteo 5:8. Alguna persona me dice, pastor, entonces yo qué, una hermana, ¿por qué yo tengo mi doctorado y todo eso? Entonces perdí el tiempo. Le dije, no, hermana, nunca perdió el tiempo. Usted le puede enseñar a su hijo, aprendió muchas cosas. Y sabe, Dios no quiera que un día su esposo muera, entonces va a tener un trabajo profesional. ¿Cómo sustentar a su familia usted solita? Dios nunca se equivoca, amén. Así es, hermanos. 1 Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos, hablando de los maridos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Si usted tiene problemas con esa situación, hable con su pastor para que le aconseje, hermanos. ¿Sí? Para que pueda conseguir un trabajo estable y que sea usted el que comience a sustentar su casa primordialmente. Tito 2, del 3 al 5 dice a las mujeres, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del ¿qué? Del bien. ¿Hacia quién? Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Esa es la posición de la mujer, amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa. No cuidadosas de su trabajo afuera, de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En Estados Unidos, aquí y en cualquier otro país, la palabra de Dios está siendo blasfemada por las hermanas creyentes o porque sus maridos la ponen a trabajar porque quieren hacerse más de lo que necesitan. Están ambicionando tener más de lo que necesitan y la pobre mujer trabajando porque a él la puso a trabajar, hermano, ¿verdad? Entiendo que a veces la situación económica es difícil. Entiendo que algunas hermanas deben de hacerlo de tiempo parcial. Pero por favor, marido, nunca coloque a su esposa a que se mate trabajando. Si lo hace así de tiempo parcial, algo complementario y que no le comprometa su labor en la casa, hermano. La labor de ellos trabajan mucho más que nosotros, hermano. Este trabajo es, pero el mantener una casa es tremendo, ¿verdad? Y criar los hijos. Número 5. Los obstáculos que debemos de evadir. Número 5, tenemos la búsqueda del tesoro equivocado. La búsqueda del tesoro equivocado. El poner la mira en la prioridad del dinero y las posesiones. Los afanes de la vida. ¿Sí? La palabra de Dios dice los placeres de los ojos, los deseos de la carne y los deseos del mundo no son de Dios, sino de ¿quién? De Satanás, dice la palabra de Dios. Las posesiones. El sueño americano, ¿verdad? En Estados Unidos es increíble cómo muchos hispanos llegan allá y se ponen a trabajar los dos y todo durísimo, hermano, y los hijos apartados de Dios. Quieren tener el carro del año, quieren tener esto, quieren tener lo otro. ¿De qué sirve eso? Lucas 12:15. Y les digo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee.
Consiste en el carácter que tiene delante de Dios y delante de los suyos en su casa, hermano. El esfuerzo por obtener prominencia y éxito a toda costa. ¿Sí? La ambición incesante por el reconocimiento. Hay hermanos que están en busca de reconocimiento, quieren ser reconocidos afuera, reconocidos en su trabajo, reconocidos en todo lado menos en casa. ¿Sí? Y andan buscando el reconocimiento y se olvidan de su casa. Se sienten grandes en el trabajo porque son empresarios, porque son supervisores, porque están ascendiendo, ¿verdad? Y se olvidan de su casa, de sus hijos. Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada uno que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tenga un concepto más alto de sí. El orgullo. Primera de Pedro 2:21 nos dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nuestra vida exitosa está en seguir las pisadas de Cristo, no en que alguien me dé aplausos o que haga grandes campañas o cantidades de gente o que tenga un cheque grande. Eso no es, hermanos, sino que sigamos las pisadas de Cristo y dejemos un buen ejemplo. Otro, buscando siempre la comodidad, el placer y los viajes. Hay hermanos que matan trabajando y todo porque no, que nosotros merecemos unas vacaciones aquí y allá, y quieren cada día gastar más y más. Nada tiene malo hacer unas vacaciones, pero algunos se quieren dar más vacaciones más de lo que su bolsillo puede, ¿verdad? Y siempre andan buscando la comodidad, el placer, los viajes. ¿Para dónde vamos ahorita? ¿Para dónde vamos allá? Si usted es una persona de modo económico y todo el tiempo piensa en viajes, en placeres y comodidades, no se queje, porque sus hijos son tan inconformes todo el tiempo. ¿Sí? ¿No es así? El corazón insatisfecho e iluso, aquel que lo sacrifica todo, incluso el bienestar de su propia familia, con tal de satisfacer sus fantasías del momento. Hay que tener cuidado, hermanos. Eclesiastés 6:9 nos dice: más vale vista de ojos que deseo que pasa. Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Jesús dijo: el mundo y sus deseos pasarán, mas el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Nuestros hijos se dan cuenta si nosotros vivimos para los deleites. Entonces no se queje cuando su hijo también siga viviendo para los deleites. Y ya cuando se va a casar, yo he visto personas que tienen mucho dinero y son creyentes, pero lo malgastan en placeres y todo esto. ¿Sabe qué pasa? Los hijos son unos mimados. Y cuando se casen, sea la hija, se case con otra persona, y cuando no tengan las mismas comodidades y los mismos lujos, se divorcian. Porque se acostumbraron así. ¿Por qué acostumbraron así? Porque el papá lo acostumbraron así. Tienes que darte tus placeres, tienes que viajar, tienes que hacerlo, si no, no eres feliz. Y también por el lado del varón también lo mismo, ¿no? Pero ¿qué nos dice 1 Timoteo 6, del 8 al 10? Dice: así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero, sino el amor a él, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero te desvía la fe. No, pastor, no puedo venir porque tenemos otro viaje. Y otro viaje. No, pastor, es que las prioridades, ¿dónde están, hermanos? Y el día que no tengan, ¿qué va a pasar con los hijos? ¿No? Esa es la cosa. El día que se casen y les falte, se divorcian. Entonces ya vimos número 1, hermanos. Vimos la primera parte, que no debemos de colocar obstáculos a nuestros hijos. La segunda parte, la preparación para dejarlos ir. Nuestro pasaje clave en el Salmo 127 dice en el versículo 3: he aquí, herencia de Jehová son ¿qué? Los hijos. Ay, yo pensé que eran herencia mía. Si no eres creyente, pues sí, los que no son creyentes piensan que son herencia de ellos, ¿verdad? Pero no, son herencia de Jehová, son los hijos.
los creyentes. Hermanos, nosotros fuimos padres escogidos temporales por esta vida terrenal. Comparado a una eternidad, ellos van a vivir más con el verdadero Padre Celestial que con nosotros. Nosotros los formamos aquí en la tierra, pero ellos continuarán su vida eterna en el cielo, ¿verdad? He aquí herencia de Jehová son los hijos. ¿Herencia de quién? Dice allí, de Dios, no nuestra. Todos nosotros como padres tenemos un gran privilegio y una gran responsabilidad delante de Dios, y esto es el prepararlos en el camino de Dios para dejarlos ir. Y se unirá el hombre a su mujer, dice Génesis capítulo 2, y serán una sola carne. Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y madre, ¿y qué? Y se unirá a su esposa y serán una sola carne. Dejarán a sus padres, dejarán a sus padres, dejarán a sus padres. No dice abandonarán, pero sí dice dejarán. Amén. Una cosa es abandonar, que eso está mal. Debemos de amarlos y proveer por ellos y ayudarles ya en su vejez. Pero sí debemos de dejarlos, tener nuestro hogar aparte. Triste que hay personas casadas ya, hijos casados, y no pueden tomar decisiones en casa si no tienen que ir a consultar a su papá o a su mamá, o la primera pelea y están allá ya con los padres involucrando a los suegros. No, hermanos, nosotros preparamos a nuestros hijos para dejarlos ir. Esa es la meta, porque son de Dios. Y por eso nos dice que ellos son ¿qué? Dice allí, he aquí herencia de Jehová son los hijos, Salmo 127, 3 a 5, cosa de estima y fruto del vientre, como saetas o flechas en las manos del valiente, así son los hijos sabidos en la juventud. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué? Porque los preparó y los dejó ir, los apuntó hacia el verdadero blanco que es el Señor Jesucristo. Y ahora ellos son testimonio por sí mismos de quién es Dios en sus vidas. Qué bueno que nosotros podamos ver nuestros hijos caminando con Dios, teniendo sus hijos, viviendo y dependiendo de Dios. Pero si su hijo tiene que depender, o su hija depender todo el tiempo de su papá o de su mamá, hermano, estamos mal. No estamos pasando ¿qué? La herencia espiritual. Los hijos son muy parecidos a una cometa de juguete, ¿sabe? Quieren volar, pero necesitan la estabilidad de una cuerda. Cada padre y madre en su relación matrimonial representan esa cuerda para su hijo. Le brindan como pareja esa estabilidad que ellos tanto necesitan hasta que algún día aprendan a volar por sí mismos. ¿Sí ve? Que Dios nos dé hogares en donde nos amemos unos a otros, el marido a la esposa y la mujer lo respete a su marido, para que nuestros hijos, tanto ella como él, tengan un buen ejemplo para escoger a su esposo o a su esposa en un futuro y puedan tener un hogar exitoso por ellos mismos, puedan volar por ellos mismos. Pero tenemos que aprender a dejarlos ir, hermano. Nosotros como padres muchas veces queremos tener dominio sobre ellos, y eso no debe ser así. Y si hay un muchacho que ya está casado aquí, ya está viviendo independientemente, hermanos, dígale con cariño a su papá, muéstrele con la palabra de Dios, dice: papá, esto ya me corresponde a mí, por favor, no te metas aquí, ¿verdad? Si necesito consejo, algún día te pediré consejo, pero hasta ahí llega nomás, ¿no? Pero ya somos solo una carne. Lo mismo la muchacha, ¿verdad? Su hija, ¿verdad? Si tiene que exhortar a sus padres. La meta de todo padre y madre es enseñarle a sus hijos a caminar con nuestro Dios, para que así dependan de Él por el resto de sus vidas. Bienaventurado el varón que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. ¿Por qué? Porque ellos van a reflejar el carácter de Dios a los demás por sí mismos. Miqueas 6:8 dice: Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno. ¿Y qué es lo que demanda el Señor de ti? Sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humilde con tu Dios. Esa es mi meta, que mi hijo ande humilde con su Dios. Ya el resto es añadidura. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será ¿qué? Añadido.
Vamos a ver estas rápidamente. 8 cosas que no debemos de hacer como padres. Rápidamente, ¿ok? Apúntenlas. Primero, debemos dejar de ver nuestros hijos como si fueran una extensión de nosotros. Vemos el ejemplo en Génesis 25, el 27 al 28 y 27, 41. Vemos que tuvieron 2 hijos, ¿verdad? Isaac y su esposa tuvieron 2 hijos, Jacob y Esaú. Pero el padre dijo, yo soy un hombre que me gusta la casa y me gusta mi hijo Esaú. Ese es mi favorito. Ese sí salió queriendo lo que yo quería que fuese. Un hombre que es cazador. Un hombre que está afuera. En cambio Jacob me salió un hombre casero, ahí todo el tiempo casero en la casa. Y la mamá dijo, no, pues sí, yo amo a mi Jacob, es un hombre de casa, ¿verdad? El otro salió pues bien callejero, ¿no? Afuera todo el tiempo. Y mire cómo vivieron, lleno de trucos, ¿cierto? La madre no tenía confianza para hablar con Isaac, su esposo, ¿verdad? Que le dijo a Jacob que se hiciera pasar ¿por quién? Por Esaú. Lleno de trucos, lleno de cosas, hermano. La mujer jamás debe de ignorar a la autoridad en su casa, a su esposo. Mami, no le digas a mi papá, sí, déjame que yo voy, tranquila, mamá. Nada de tratos así, hermanos. Nada, porque eso se va a reflejar también cuando sus hijos tengan hijos y van a tener problemas en un futuro. ¿Sí? También el marido no debe sobreestimar o echar a un lado la madre. También compártale las decisiones a ella. Reciba su consejo de vez en cuando, que es muy bueno, hermanos. ¿Sí? Entonces necesitamos ser así, hermanos. Porque mire lo que pasó. Creció una raíz de amargura después de lo que hizo Jacob, ¿verdad? Se hizo pasar por su hermano, se le robó la primogenitura. Bueno, Dios lo había puesto así desde un principio, desde el vientre materno, ¿verdad? Pero no sabíamos cómo iba a suceder, pero Jacob se adelantó, él dijo, tengo que hacerlo porque si no, no va a resultar, ¿verdad? Y mire lo que pasó. La mamá le dijo, ¿sabe? Huye porque tu hermano quiere matarte. Huye. ¿Sabe qué decía la mamá? El tiempo y la distancia va a resolver el asunto. Y no fue así. El tiempo y la distancia no resuelve los problemas, los empeora. Pasaron los años y luego usted ve a ¿qué? A Jacob. Se reúne con Esaú y estaba atemorizado porque venía a matarlo, ¿verdad? Y Dios milagrosamente hizo que el corazón de Esaú se ablandara y se reconciliaron. Pero vivieron separados amargamente. Una raíz de amargura tenía Esaú por mucho tiempo. No era necesario que viviera así, hermanos. La mamá no tiene por qué encubrir a sus hijos, ni el padre tampoco. Eso destruye matrimonios. No vean a sus hijos como extensión de ustedes. Si el uno hace una profesión diferente a la que usted quiso, déjelo, que es el llamado de Dios. Amén. Si tiene una personalidad diferente a la suya, ámelo como es. Dios se lo dio así. Debemos de dejar el deseo de poseerlos. Ese es otro. Proverbio 30:15 nos dice la palabra de Dios. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen, dame. 3 cosas hay que nunca se sacían. Aún la 4ª nunca dice basta. Si tú lo posees demasiado, se van a volver ¿qué? Dependientes y quieren más y más y más. Como sanguijuelas que chupan sangre, ¿verdad? No se sacían nunca. El ser posesivos crea en ellos 2 cosas: ingratitud e inseguridad de valerse por sí mismos. Porque los mantienes ahí, los posees y protectivos, ¿no? Y no se defienden en la vida en nada y se vuelven como sanguijuelas que todo se lo haga el papito y la mamita. Debemos dejar nuestra inclinación de siempre controlarlos. Número 3, de siempre controlarlos. 2 Timoteo 1:7 nos dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Que ellos puedan tener el dominio propio, el que es que un fruto del Espíritu Santo, que ellos puedan depender por sí mismos. No hemos de controlarlos. Número 4, debemos de dejar a un lado las expectativas que teníamos para nuestros hijos. Si Dios los llamó a hacer una profesión que a ti no te agrada, ¿cierto? Porque tú querías que él fuera esto igual que tú. Hermano, ¿quién eres tú para decirle a él qué es lo que tiene que hacer en la vida? Él debe responder al llamado de Dios.
Debemos dejar de entremeternos para impedirles que fracasen. Esa es otra bien importante, hermanos. Tenemos que dejar que nuestros hijos de vez en cuando fracasen, para que se den cuenta que la estufa, y no la toque, que se quemen, por decirlo así, ¿verdad? Hay que dejarlos, hay veces que paguen consecuencias mientras están en casa, porque si usted no lo deja que paguen consecuencias mientras estén en casa, ya cuando estén fuera, ya es muy tarde, están fuera de su control. Mejor que ellos aprendan las consecuencias en casa de sus errores, para que venga la corrección de parte de Dios, que aprendan la lección, para que cuando salgan de casa, ellos mismos también puedan hacer lo mismo, ¿verdad? Proverbios 29, 17, que nos dice la palabra de Dios, dice: corrige a tu hijo y te dará descanso, y dará alegría a tu alma. Debes permitir que fracase, ¿verdad? Ya cuando están grandes y siguen obstinados, siguen viviendo bajo tu techo, y quieren hacer algo que no está bien, ¿verdad? Ellos dicen: no, pero yo creo que esto es lo mío, yo lo voy a hacer, papá, de todas maneras. Bueno, lo vas a hacer, mi hijo, pero esta vez vas a pagar las consecuencias. ¿Sí? ¿Cuánto en Estados Unidos hay hijos que caen presos en la cárcel y los papás van y pagan dinero y vuelven y salen y hacen la de yo-yo, vuelve y hacen cosas malas y vuelve a la cárcel otra vez, va y le pagan otra vez, dice: mi hijito. Así va uno y le dije: no lo saque, déjelo un rato en la cárcel, déjelo que pague. Ay, no, es que es mi hijo, ay, ¿qué dirá la gente? A mí no me importa lo que diga la gente, a mí lo que me importa es que Dios forme su carácter, que Él pague las consecuencias. Porque si usted no deja que Él pague las consecuencias, ¿sabe quién es el Dios de Él entonces? No es el Señor quien lo disciplina, sino usted. Se vuelve su Diosito Él. Ah, yo hago esto malo y si caigo preso, mi papá me paga. Se llena de pesar y mi madrecita me va a sacar, ¿verdad? Se vuelven descarados. Debemos de dejar de buscar siempre la armonía perfecta todo el tiempo. Hogares en donde el legalismo reina, ¿verdad? Sí. Que todo tiene que estar bien vestido, todo el mundo tiene que estar así, todo es una rigidez, hermanos. Está bien que haya orden, pero el legalismo, hermanos, mata, ¿verdad? Todo tiene que ser armonioso, tiene que ser palabras correctas. Cuidado, diga esa, cuidado, mijo, cuidado aquí, cuidado allá. No, hermanos. Tiene que haber armonía. Hay tiempo para todo, dice Eclesiastés capítulo 3. Tiempo de hablar, tiempo de callar. ¿Cierto? Hay tiempo para todo bajo el sol. Recomiendo que lea Eclesiastés capítulo 3. Debemos dejar a un lado, número 7, nuestra propia necesidad de amor. Ay, es que no me aman. Es que mis hijos no me aman. Hasta que no me amen, pues yo no voy a amor. ¿Ah, sí? ¿Es así, no, nuestro Padre Celestial? El Señor nos ama a nosotros a pesar de. Cuando somos infieles, Él permanece fiel, no se puede negar a sí mismo, dice la palabra de Dios. Pero hay algunos que dicen: no, es que tú no me amas, entonces no te llamo, no te busco, hasta que no me ames. No, hermanos, ¿sí? Debemos dejar a un lado nuestra propia necesidad de amor. El amor no busca lo suyo propio, sino el bien de los demás. Tenemos que dar como Dios nos da, amor incondicional. 1 Corintios 13, del 4 al 5 nos lo dice, ¿verdad? Para que lo pueda leer usted por su lado. Dice: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Y número 8, debemos dejar de pensar que nuestra principal identidad proviene de la crianza de nuestros hijos. Ezequiel 18, del 19 al 20 dice: y si dijereis: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. El alma que pecare, ésta morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Tenemos que dejar esa cuestión de la identidad que proviene de la creencia de nuestros hijos. Bueno, es que mi papá era así. Mi papá era un borrachín, por lo tanto, pues yo pues, tengo una tendencia a tomar, aunque creyente, pero ¿qué? No, hermanos. Usted es un ser responsable independientemente a cómo lo criaron, ¿verdad? Ahora tenemos a nuestro Padre Celestial que nos puede guiar. Fue criado usted en un hogar disfuncional. Aquí tiene su Padre Celestial. Yo vengo de un hogar divorciado, hermanos, y fue de mi Padre Celestial que yo aprendí cómo comportarme una vez como creyente. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, gracias
porque tú nos enseñas a cómo criar a nuestros hijos. Gracias por esta primera parte que nosotros hemos aprendido muchas cosas acerca de cómo criarlos, Señor. Gracias, Padre, porque el ejemplo tuyo es el ejemplo por excelencia. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas cada día a cómo ser mejores padres para con nuestros hijos. Padre, yo te pido por estos hogares, por los matrimonios, que den buen ejemplo, Señor. Que la esposa se sujete a su marido, mientras el marido ama incondicionalmente a su esposa. Y que siempre y cuando haya armonía en el amor, haya amor y armonía en el hogar, Señor, por medio del fruto del Espíritu Santo. Que nuestros hijos puedan ver en nosotros, no solamente nuestro hablar, sino también nuestro caminar. Que ellos vean claro que es Dios quien gobierna nuestros hogares. Si hay un padre o una madre, Señor, que tiene que pedirle perdón a sus hijos por disciplinarlos de una manera incorrecta, con ira, por sobrepasarse, o al contrario, o por no disciplinarlos, que le confiese a sus hijos el error, Señor, y que reconozca sus deficiencias. Si hay algún padre o madre negligente, Señor, no dedicándole tiempos a ellos, que también puedan pedirle perdón a sus hijos, para que sean restablecidos, para que ellos vean que el Señor es el que es perfecto y no ellos. Padre, ayúdanos a dejar el orgullo. También si hay un hijo que haya respetado a su padre, Señor, y se ha sobrepasado. Tu palabra dice que hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Te pido que ellos también confiesen a sus padres los pecados que han cometido contra ellos, Señor, para que sean restablecidos, para que la comunión tuya sea reinando en casa, Señor. Gracias por esta palabra. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.